Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, estoy en compañía de mi amigo Edgar Zambrano para continuar con esta sexta lección titulada Narrativa Bíblica. Esta es la segunda parte de estas tres partes de la lección número 6 y el día de hoy nos vas a enseñar sobre Isaac, ¿cierto Edgar? Así es, estamos listos ya y muy contentos como siempre en cada oportunidad que tenemos de estar aquí llevando esta lección y vamos a aprender precisamente sobre, en esta ocasión, sobre Isaac y cómo influye, ¿verdad? Esta historia dentro de la narrativa de los patriarcas de Israel, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión ya ves que habíamos empezado la vez pasada hablando de la historia de Abraham, ¿verdad? Y pues hablamos algunas cosas importantes sobre este gran patriarca. Y dentro de lo que hablamos, dejamos entrever que para cierta línea de pensamiento, el favorito de Abraham era Ismael, ¿verdad? Y pues después de analizar algunos puntos, algunas cuestiones literarias que parecen indicar que en cierta manera Ismael era el favorecido de Abraham y no Isaac, porque para el sistema patriarcal pues el importante es el primogénito. Tú sabes que dentro de esta línea patriarcal el primogénito lleva todas las de ganar, es el que hereda la mayor cantidad de bienes, es el que recibe la mayor bendición, inclusive lo vamos a analizar más adelante cuando veamos la historia de Esaú y Jacob. Pero sí, retomando esta línea de pensamiento en la que Ismael es el favorito de Abraham, bueno, pues algunos autores se han dado a la tarea de cuestionar en esta historia, ¿verdad? Particularmente a la luz de Génesis 22, cuando Yahvé le pide una prueba a Abraham de su fe, de que confíe en él, y entonces le pide que sacrifique al hijo de la promesa, que sacrifique a Isaac, quien nació milagrosamente de Sara cuando ya no tenía edad para concebir y aún siendo estéril, ¿verdad? Entonces nos preguntamos o levantamos las siguientes cuestiones o preguntas. ¿Qué es lo que está tratando de probar Yahvé? ¿Acaso intenta descubrir si Abraham entendió que la promesa del pacto es a través de Isaac y no con Ismael? ¿O espera acaso Abraham eh, que se ponga enérgicamente a sacrificar el hijo de la promesa y así probar su amor y devoción por Isaac, ¿verdad? Porque Abraham tenía varias opciones, puede ponerse, puede decir, puede hacer, ¿verdad? Y es así entonces, si consideramos entonces Abraham falla esta prueba porque pues dice la escritura que inmediatamente que Dios le pide que lo haga, él se prepara el asno y inicia un viaje de 3 días hacia el lugar donde va a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Entonces, podemos ver, vamos a analizar a lo largo de esta lección algunas cuestiones que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Yacer, que la vez pasada lo compartimos ahí en los archivos, y también algunas otras cuestiones en las cuales obviamente se postula o existen ideas de que este relato tiene un trasfondo más oscuro, ¿verdad? Porque para el mundo occidental, para el pensamiento cristiano específicamente, pues este relato sirve de base o sirve de pie para el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Que aunque no tiene nada que ver, porque no estaba contemplado en la época, el escritor no escribe con esa mentalidad de darle una aplicación, no sé, 1000 años posteriores, de ese sentido, en ese sentido teológico. Pero sí vamos a investigar una línea de pensamiento que nos dice que esta historia puede tener un pasado más oscuro, en el cual sí hay evidencia histórica, que es el sacrificio ritual de niños. ¿Sí? Y alguna línea de pensamiento que vamos a considerar opina precisamente esto, que esta historia se escribió para evidenciar el sacrificio de infantes, ¿verdad? Y obviamente se le da un matiz posterior y se cambia al final de la historia, ¿verdad? Vamos a dejar este análisis por un poquito más adelante, ¿verdad? El caso es de que Abraham se levanta inmediatamente, dice que se prepara sus cosas con su criado y comienza un viaje de 3 días para realizar
cumplir esta ordenanza que Yahvé le da, ¿verdad? Aparentemente Yahvé le da. Y digo aparentemente porque al ver el contexto en el idioma original vemos que el que pide el sacrificio pues es el Elohim, ¿no? Y Yahvé es el que salva a, a Isaac. Bueno, entonces dice la historia, la contamos de memoria, que se prepara, llega Isaac al lugar y entonces el muchacho le cuestiona a Isaac, que algunos comentaristas opinan que tenía 23 años, algunos otros piensan que era mucho mayor, alrededor de 37 años por ahí, que especulan que es la edad que tenía, y por lo cual se ofrece voluntariamente a Isaac al escuchar de su padre que él es la ofrenda, entonces no pone resistencia. Inclusive algún midrash dice que, inclusive el libro de Hazer también dice que Isaac le pide a su padre que lo amarre para asegurarse que no va a resistirse cuando tenga que hundir el cuchillo en su garganta y así manche o eche a perder la ofrenda para Dios, ¿no? Entonces, vemos que llega al lugar, prepara la ofrenda, prepara a Isaac, lo amarra, y ya cuando está a punto de aceptarle el golpe para degollarlo, dice que Yahvé se manifiesta y le dice con una voz del cielo: no extiendas tu mano, el versículo 12 del capítulo 22, le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rezaste tu hijo, tu único, ¿verdad? Entonces, esta historia es de las más poderosas y fascinantes de la Biblia, y algunos opinan que no solamente de la Biblia, sino de la literatura en general, del mundo literario, ¿verdad? También lo que sí es cierto es que esta historia es un maravilloso ejemplo de la habilidad literaria del narrador bíblico, ¿sí? Debemos entender cómo la narrativa bíblica, con tan pocos datos que nos da, porque la mayoría de historias, los diálogos son muy cortos, hay muchos elementos que no están bien definidos, y sin embargo, con todo y sus carencias, contiene una alta riqueza literaria, ¿no? Y esto ya lo había propuesto un erudito, el erudito Robert Alter, en un libro que se llama El arte de la narrativa bíblica, en inglés The Art of Biblical Narrative. Este libro vamos a ponerlo ahí también, estará disponible en PDF para aquellos que lo quieran leer. Este libro es uno de sus, en este tema de exposición narrativa, es quizás de los mejores que hay, y en este libro el autor plasma esta idea, y precisamente él lo llama una economía verbal, una economía narrativa, ¿sí? Que con el menor diálogo posible se genera una riqueza literaria tal que obliga al lector, obliga a la persona que está leyendo estas historias a tratar de imaginarse un sinnúmero de posibilidades sobre la historia, ¿sí? Entonces, como no hay suficientes datos de parte del narrador bíblico, no hay suficientes motivos de los personajes, no hay suficiente información de Abraham, Isaac, Yahvé inclusive, entonces hay muchas posibles interpretaciones, ¿sí? Entonces, todas esas ambigüedades e indeterminaciones en la historia que hacen que sea un texto que tiene múltiples interpretaciones. Y con ello nos podemos generar un sinnúmero de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la deidad está probando a Abraham? ¿Por qué Dios quisiera probar a Abraham? Y eso es una pregunta que se ha hecho desde muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué Dios siempre quiere probar? Si es un Dios omnisciente, si es un Dios que todo lo sabe, ¿por qué necesita probar a las personas, verdad? Algunos paralelos en la literatura egipcia, donde es necesario probar el corazón de una persona. Por ejemplo, en el libro de los muertos, el guardián del camino hacia la vida eterna tiene que probar el corazón de una persona para dejarlo pasar o no. Entonces es una cuestión que ya se maneja desde mucho tiempo atrás, el que Dios o una deidad tenga que probar la fidelidad, la respuesta X cosa de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, también pueden preguntar si realmente Dios desea tal sacrificio, ¿eh? ¿Por qué lo pide? ¿En realidad Dios quiere que mate a Isaac? ¿O qué es lo que piensa y siente Abraham mientras está caminando hacia el lugar donde va a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? ¿Realmente tiene la intención de cumplir con este mandato o simplemente está esperando que Dios intervenga
está confiando en que de alguna manera Dios lo va a librar. O sea, son preguntas que nos hacemos al no tener tantos datos en la historia. Empezamos a tratar de sacar conjeturas, ¿verdad? Empezamos a pensar, ¿será esta una paradoja de la fe, la intención de Abraham de obedecer fielmente mientras confía en que la promesa de Dios se cumplirá de alguna manera? ¿O qué también qué es lo que está pasando por la cabeza de Isaac? ¿Acaso entiende él esto? ¿Está preparado para ser sacrificado? Ve la leña, ve la piedra para hacer el fuego en la mano de su padre y claramente sabe que se va a ofrecer un sacrificio y le pregunta a su padre dónde está la oveja para la ofrenda quemada. En el versículo 7, ¿sabrá o entenderá él de antemano cuál es la respuesta? Y de ser así, se ofrece voluntariamente o empieza a cuestionar a su padre. Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos enriquece la belleza de la narrativa bíblica. Por ser tan carente de datos, de información, invita al lector a generarse tantas preguntas que pensamos también en muchos desenlaces posibles, ¿verdad? Imaginamos el drama de muchas maneras y podemos pensar en un Abraham que se resiste a hacer la voluntad de Dios, o podemos pensar en un Abraham que está dispuesto a servir a Dios hasta llegar al punto de sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces, la historia del sacrificio de Abraham puede ser contextualizada de muchas diferentes maneras. Si lo leemos en el contexto de la promesa de Yahvé de hacer de Abraham el padre de una gran nación a través de su hijo Isaac, entonces la historia contiene un poder y una tristeza abrazadora, ¿no? Porque ¿cómo es posible que Dios, después de que había prometido que haría de Abraham una gran nación a través de Isaac, porque específicamente dijo que en Isaac sería la promesa, ahora pida que Abraham con sus propias manos termine la vida o lo ofrezca en sacrificio a Dios, ¿no? Y si lo ves desde el contexto histórico del sacrificio de niños en el antiguo cercano oriente, que es lo que mencionamos al principio, si bien es cierto que este tipo de ritual fue condenado en la Biblia, muchos académicos están totalmente de acuerdo de que era practicado en algún periodo de tiempo a través, por ejemplo, del periodo de la monarquía, y por lo tanto de ahí salen las prohibiciones que se encuentran al respecto en Levítico, en el capítulo 18, en el capítulo 20, en Deuteronomio posteriormente, capítulo 12 y 18, ¿verdad? Entonces, algunos ven esto como que está evidenciando la práctica del sacrificio de niños en algún momento, ¿verdad? Y de hecho se tiene la teoría, abundando un poquito más en este tema, así como hemos visto que las historias bíblicas están postuladas por diferentes fuentes. Se cree también que esta historia no es la excepción. ¿Por qué? Porque, como dijimos al inicio, quien demanda el sacrificio de Isaac es Elohim, y quien lo salva es Yahvé. Entonces, con base a lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, son deidades diferentes o en algún punto estuvieron identificadas como deidades diferentes y conformaban fuentes diferentes de la Biblia. Entonces se cree que esta historia está también compuesta por dos fuentes, al menos dos fuentes, en la cual la historia tiene un final abrupto en donde Isaac realmente fue sacrificado, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente es cuestión de la fuente que nos da un final en el que Elohim ya no menciona nada sobre Isaac, no lo salva. Como dije anteriormente, quien le dice a Abraham que se detenga es el ángel de Yahvé, o identificándolo, relacionándolo con Yahvé, no Elohim. Entonces, hay midrash, algunos midrashim que narran la muerte de Isaac, inclusive mencionan las cenizas, ¿sí? Porque como una ofrenda quemada, mencionan que Abraham recoge las cenizas y esas cenizas son utilizadas para expiación, ¿sí? Entonces, sí hay registros de Midrashim que mencionan el sacrificio de Isaac y no mencionan la cuestión de que fue salvado por la mano de Yahvé, ¿sí? Obviamente, las explicaciones de los Midrashim no son muy enfocadas a un evento particular. Es decir, muchas veces los Midrashim solo explican 2 o 3 versículos
y tratan de profundizar según la opinión de los sabios, según la opinión de los rabíes, sobre esos 2 o 3 versículos, sin importar el contexto posterior, ¿sí? En este caso, lo que trato de decir es de que podemos encontrar midrashim que hablan de la historia de Isaac y que murió, sin importar que después en el Génesis lo mencione y que fue a buscar el siervo de Abraham una esposa para él, ¿verdad? Entonces, sí hay, como dije, evidencia en los midrashim de la creencia en algún punto, en algún momento, que Isaac sí fue sacrificado. Entonces, muchos ven esta historia, muchos académicos ven esta historia como una evidencia de que en algún momento en la vida de la historia del pueblo de Israel se ofrecían sacrificios también a Yahvé, ¿sí? Y que posteriormente fue desarraigada esta tradición, esta costumbre o estas rituales mediante la prohibición en los libros de Levítico y Deuteronomio, como mencioné. Y tenemos, por ejemplo, también en el libro de el libro de Jueces, la hija de Jefté, donde también es sacrificada, aunque no nos dice, bueno, lo que nos llega al español en la traducción de que Jefté prometió un sacrificio a Yahvé. En realidad lo que usa, la palabra que usa es una ofrenda quemada, y que tiene relación a este tipo de holocausto, ¿verdad? Una persona que tenía que ser puesta en el fuego y quemada en ofrenda para una deidad, ¿no? En este caso, la hija de Jefté es puesta como holocausto, aunque el final que se nos da en el libro de Jueces en español nos da a entender simplemente que va y llora su virginidad con sus doncellas, es decir, con sus amigas que son vírgenes, ¿verdad? Entonces, existen historias, existen algunos remanentes en la narrativa bíblica del sacrificio, y debemos recordar también que cada vez que se proveía una ley, era precisamente para condenar un suceso, ¿sí? O sea, nunca se da una ley por adelantado. Cuando se dice no matarás, una ley es porque ya se había matado, ¿verdad? Cuando se dice no robarás es porque ya se había robado anteriormente. O sea, todas las leyes aparecen posteriores a el evento el cual se quiere condenar o se quiere prohibir, ¿verdad? Y en este caso los sacrificios humanos no son la excepción, ¿verdad? Si había una regla de sacrificios humanos que todo el pueblo de Dios no debería hacerlo, es porque se hacía anteriormente, ¿verdad? Si hay una ley que prohíbe, por ejemplo, consultar a los adivinos o las hechiceras, es porque precisamente esas prácticas tenían lugar como una práctica común en la historia del pueblo, ¿verdad? Entonces, aplicando la misma mentalidad, la misma metodología o el mismo razonamiento, se da una ley que prohíbe el sacrificio humano, y es precisamente para que el pueblo dejara de hacer lo que había estado haciendo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, cuando muchos eruditos lo relacionan, cuando en Éxodo capítulo 13 se da la ley de la consagración de los primogénitos, y cuando dice ahí en el capítulo 13, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es una ley que está dando Yahvé, que le está dando Moisés. Y debemos recordar también que ocurre precisamente después de la muerte de los primogénitos en Egipto, es decir, que Dios o Yahvé estaba dejando en claro qué es lo que él demandaba del pueblo, ¿no? Cuando dice conságrame, bueno, la palabra que se usa es de santificar o separar o apartarme, ¿verdad? Para decir, apártame todos los primogénitos, tanto de hombres como de bestias, son míos, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones dan pie a que se formule esta línea de pensamiento en el cual la historia de Abraham y de Isaac, precisamente el sacrificio de Isaac, sea una historia que tiene que ver con los sacrificios humanos, y que el que después, posteriormente, haya sido revisada por otra fuente en donde Yahvé salva a Isaac de ser muerto, se está reeditando y se está ahora tratando de enmendar y decir, bueno, ya Dios no se agrada de los sacrificios humanos y no los necesita. Entonces, esa sería la teoría o los argumentos que sustentan esta teoría detrás del sacrificio de Isaac, ¿verdad? Entonces,
hay muchos pros y contras en este tipo de procedimientos. Como siempre les he dicho, aquí no voy a tratar de decir, en alguna ocasión yo les diré, bueno, yo personalmente me inclino por esta postura por tal y cual razón, ¿verdad? Pero lo que más me interesa, más que decirles qué es lo que yo creo o lo que yo pienso, me interesa presentarles las diferentes líneas de pensamiento y que cada quien se interese por hacer en su investigación y al último se formulen su propia conclusión al respecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, les digo, hay esta línea de pensamientos en el cual se cree que sí, efectivamente, Isaac fue sacrificado, Isaac murió y se quemó y sus cenizas se sirvieron para remisión de pecado. Entonces, también está la parte, como dije, de que entonces Yahvé después se revisa por parte de quizás la fuente sacerdotal y se pone que Yahvé es el que lo salva para tratar de eliminar esta cuestión de los sacrificios o de eliminar el rastro de esta cuestión de los sacrificios. De cualquiera sea la manera, la historia es fascinante, la historia es una historia muy profunda y tiene múltiples aplicaciones, como dije, por la razón por la cual, porque como nos da tan pocos elementos, nos permite a nosotros hacernos muchos cuestionamientos y al tratar de responderlos, enriquece la historia, ¿verdad? Ahora, algunos estudiosos también sostienen que el comportamiento de Abraham, cuando se le da la orden de matar a su hijo, está muy contrastado porque unos capítulos anteriores, Abraham se levanta contra Yahvé e intercede no por justos, sino por pecadores, que en el caso de la ciudad cuando llega los tres visitantes y Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra por su perversión, lo primero que hace Abraham es interceder y tratar de negociar contra Dios. Ahí lo vemos en Génesis 18. Dice que en el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado a un extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Inmediatamente ahí Abraham desafía la decisión de Yahvé de destruir toda la gente de Sodoma. Él primeramente lo que hace es decir, Señor, ¿cómo vas a destruir al justo con el impío, verdad? Y le dice, le menciona a Yahvé, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo, y en el versículo del 23 al 25. Y obviamente la pregunta que le hace es una pregunta retórica, ¿eh? Abraham confía en que Yahvé no actuará injustamente, destruyendo al inocente con el malvado, ¿no? En realidad, Abraham está contando con el hecho de que Yahvé es misericordioso, o asume que Yahvé es misericordioso y va a perdonar el mal por amor a los individuos justos. Y así empieza a regatear con Dios, con Yahvé por la vida de los inocentes. Y dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonas el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal haga. El juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si allá de ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hagan ahí 40. Y respondió, y no lo haré por amor a los 40. Entonces Abraham empieza a negociar y empieza a bajarle de 5 en 5 y hasta que llega a 10 y le dice por fin en el versículo 32 que si quedaran 10, dice, no se enoje ahora mi Señor, se habla solamente una vez más, quizás se hagan ahí 10. Y Dios le contesta, no la destruiré por amor a los 10. ¿No? De esta manera, entonces, Abraham finalmente reduce el número hasta 10 y Yahvé le contesta que no la va a destruir si acaso hay 10 justos. Y entonces se surge una cuestión medio irónica, ¿no? Porque, ¿por qué Abraham trata de que Yahvé no destruya al impío? Porque obviamente al perdonar la ciudad, tanto los justos, es que la negociación de Abraham no es tanto por los justos, ¿no? Sino por los impíos, es decir, que los impíos alcancen salvación a través de los justos, ¿verdad? Entonces, levanta un poquito de polémica esta actitud de Abraham
de atreverse a negociar con Dios por una persona injusta, y que cuando sea demandado de él sacrificar a Isaac, que es su hijo, que es su primogénito, que es un muchacho, y no aparentemente justo porque es hijo de Abraham, porque obviamente estaba criado por Abraham, estaba en los caminos de Yahvé, ¿verdad? Entonces, sí levanta un poco de polémica el hecho de que Abraham ni siquiera diga nada, ni siquiera cuestione a Dios, ni siquiera le trate de salvar su vida de Isaac, ¿verdad? Como lo había hecho anteriormente por los habitantes de Sodoma, ¿no? Entonces, ahí en el capítulo 19 de Génesis 18 dice que precisamente la intención de que Dios, por la cual Dios confía en Abraham, es porque sabe que él es justo. Y no solamente eso, sino porque sabe que él va a enseñar a los demás que estén cerca de él a ser justos también, a buscar a Dios. Y el versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, a primera vista podemos observar que Abraham invoca un principio de justicia que es independiente de Dios, y bajo el cual Abraham espera que Yahvé se conduzca, ¿sí? Entonces, por eso empieza a decirle que el juez debe hacer lo que es correcto y justo, ¿verdad? Y lo cual equivale que si Dios es justo, por lo tanto tiene que hacer Dios tiene que hacer lo que es correcto y justo, ¿verdad? La justicia obviamente sería que el culpable sea castigado, pero la misericordia es que sea perdonado. Entonces, Abraham trata de enseñar un poco de misericordia a Dios, ¿verdad? Porque le dice que si tú eres un Dios justo, pero también debes ser un Dios misericordioso, entonces no destruyas al impío por amar al justo, ¿verdad? Bueno, entonces esta cuestión genera un poco de opiniones encontradas en cuanto al comportamiento de Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Y obviamente la historia, vemos que al final de cuentas ni siquiera se encontraron 10 justos en Sodoma, porque como quiera Dios le destruyó, ¿verdad? El único que se alcanzó a salvar fue Lot y sus hijas, y eso fue por la intercesión de Abraham, específicamente dice la escritura que Dios lo perdonó por la memoria de Abraham, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 29 se nos dice, ¿verdad? Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es decir, que Lot y sus hijas son salvados por el cariño que Dios le tenía a Abraham, ¿verdad? Aunque, bueno, vemos que al último fueron las hijas, realizaron o cometieron incesto con su padre, y de ahí nacen otras dos naciones, ¿verdad? El caso es de que en esta historia vemos que ni siquiera se pueden juntar discursos, y como quiera Dios destruyó al pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahora, muchas veces, hablando ya de ese tema de Sodoma y Gomorra, muchas veces se asocia que Dios destruía a Sodoma y Gomorra por su pecado sexual, ¿verdad? En cuanto de hecho, inclusive la palabra Sodoma y Gomorra se asocia se asocia con la acción homosexual, ¿no? Y la idea general que se tiene es que los sodomitas fueron destruidos por su maldad, y encima por tratar de tener sexo con los visitantes divinos. Y de hecho, como dije, los términos sodomía y sodomizar representan esta interpretación, ¿verdad? Sin embargo, la idea de que el pecado fundamental de Sodoma era de naturaleza homosexual no es lo que está en la Biblia hebrea completamente, sino que es en el Nuevo Testamento donde se hacen estas referencias hacia el Antiguo. Ahí en Santiago, capítulo 7, y 2 de Pedro, capítulo 2, y algunos otros textos, se hace referencia al pecado de connotación sexual de Sodoma, ¿verdad? Mientras que en otros libros se nos dice que la maldad de Sodoma y de Gomorra tuvo que ver con más con la inhospitabilidad que tenían, ¿verdad? Por no atender al necesitado, por no brindarle amparo, que es al final lo que tenían que haber hecho con los visitantes, ¿no? Debían de haber acogido y protegido, y al contrario, trataron de abusar de ellos y los violentaron. Entonces,
Entonces, si bien es cierto que sí eran personas depravadas, en realidad en la Biblia hebrea no dice explícitamente que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado de índole sexual o de connotación sexual, sino por el comportamiento violento e insensible de los habitantes, ¿verdad? Entonces es importante recordarlo porque debemos de recordar que el Nuevo Testamento arroja una reinterpretación sobre el Antiguo. Y muchas veces cuando tomamos esa reinterpretación que nos da el Nuevo Testamento, hacemos a un lado la percepción original que se tenía sobre la historia, ¿verdad? En el idioma original. Entonces es importante, como dije al principio de la clase, tratar de ir lo más al fondo de la situación posible para identificar exactamente qué es lo que se creía, cuáles eran las razones del escritor para escribir tal o cual cosa, cuál era el mensaje que quería ser transmitido. Entonces, el mensaje aquí de la destrucción de Sodoma y Gomorra no es directamente de índole sexual, ¿sí? Sino de violencia por parte de los habitantes, de insensibilidad, de injusticia, de todas estas cuestiones que no están directamente relacionadas con la parte sexual, ¿verdad? Y por último viene entonces la historia cuando, ok, ya Isaac crece, está ya en edad de casarse y es hora de que tenga descendencia. Entonces, ¿para qué? Para que continúe con la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Entonces se nos dice que Abraham manda a llamar a su siervo y le encarga una tarea un poco difícil y le dice que vaya a la casa de su padre, al lugar donde él venía, a que consiga descendencia para su hijo, sí, una mujer para que tenga descendencia a su hijo, ¿verdad? Entonces, sabemos la historia como el siervo juramenta, y aquí es algo importante que saber, que le dice a Abraham al siervo, a su siervo Eliezer, que jure debajo, con su mano debajo de su muslo. En realidad lo que estaba haciendo era agarrar su órgano sexual y jurando por ello, porque era lo más importante que se tenía, ¿no? Para un hombre. Entonces, esa es la interpretación detrás del texto cuando dice que puramente debajo de su muslo y que no regresará hasta que no consiga una esposa para su hijo de la casa de su padre, ¿verdad? Entonces, llega y el siervo está algo preocupado porque no sabe cómo va a ser o a quién va a ser la mujer, cómo va a ser, si va a escoger correctamente. Entonces dice que le pide a Dios una señal y que la mujer que salga y que le dé de beber agua a él y aparte a sus camellos, entonces que esa sea la indicación de que esa es la mujer que Dios tiene para el hijo de su amo Abraham, para Isaac. Entonces vemos efectivamente que la historia se desarrolla como tal y cual el siervo le había pedido. Rebeca, la muchacha, dice que sale corriendo a extender su hospitalidad al extranjero, al siervo, y dice que le saca agua del pozo para que beba, y no solamente a él, sino a los camellos. Entonces sabe que en ese momento el siervo sabe que esta es la mujer que Dios ya le había preparado para que fuera esposa del hijo de su amo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se desarrolla la historia y él le comunica esto, le dice, soy yo siervo de Abraham, y le dice que el Señor, que él es, en pocas palabras, que él es un hombre rico y que está ahí para buscar una esposa para Isaac, ¿verdad? Y Rebeca acepta la oferta de un matrimonio desconocido en una tierra lejana, simplemente por la palabra del siervo y por creer que en realidad es así como le está diciendo, ¿verdad? Y lo podemos leer ahí en Génesis 24, ¿verdad? Que la historia de Rebeca. Quizás la historia de Isaac es una de las más cortas. No sé si se han dado cuenta. Tenemos mucha información sobre Abraham. Tenemos aún más información sobre Jacob, pero Isaac es un patriarca que pasa muy desapercibido. Y ahí es también donde se apoyan muchos para decir que en realidad como se habla muy poco de él, y aparentemente Isaac desaparece en la escena después de la mención del sacrificio, fuera de esta escena de casamiento, dicen que precisamente en esto también basan su argumento para decir que Isaac sí fue sacrificado, ¿verdad? Eso es en la escuela maximalista,
que cree que las cosas sucedieron tal y como están, ¿verdad? Para aquellos que opinan que todo esto es un relato literario, mitos fundacionales, pues igual no nos debe preocupar si existió o no existió. En realidad es un relato que está ahí y que nos enseña una verdad moral, una verdad ética, ¿no? Entonces, de Isaac, dije quizás es muy poco lo que existe en comparación a algunos 2 capítulos, cuando mucho 3 capítulos, a lo más, que se menciona Isaac contra un mundo de capítulos donde tenemos la historia de Jacob, ¿verdad? Y también muchos capítulos que tenemos de la historia de Abraham. Entonces, por esa cuestión, Isaac es quizá uno de los patriarcas que menos énfasis se le pone. En algún momento se cree, ¿verdad?, que la cuestión de los patriarcas, como dije, para aquellos que son la corriente minimalista, es simplemente un mito fundacional, el cual trata de darle una identidad al pueblo, trata de unirlo a través de una historia común, de unos antepasados comunes, porque si tú te pones a pensar, tenemos una región, una tierra que está conformada por muchos tribus o clanes. Entonces, ¿cómo hacer para que trabajen en conjunto? ¿Cómo hacer para que no se peleen entre ellos? ¿Cómo hacer para que puedan lograr objetivos mayores de desarrollo en su civilización? Pues dándoles un interés común, dándoles, como decimos acá comúnmente, un común denominador. Y este común denominador viene a ser la historia de los patriarcas, ¿verdad? El caso de Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a ver en la siguiente lección, cuando veamos a profundidad la historia de Jacob y Esaú, que precisamente Jacob y Esaú representan a las 2 naciones. Jacob representa a Judá, mientras que Esaú representa a Edom. Y estas 2 naciones eran muy unidas como hermanas en un principio. Después se separaron, se enemistaron por una cuestión de batalla, ¿verdad? Y se dejaron de tratar. Y es ahí donde precisamente toma fuerza estos argumentos para decir que en realidad Abraham, Isaac y Jacob fueron solamente unos personajes literarios, ¿verdad? No como podríamos pensar o podríamos ver desde otro punto de vista que sí existieron realmente, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero hacer una pausa para mencionar algunos aspectos importantes. Yo he tratado de conseguir material, sobre todo más enfocado, porque me interesó mucho la parte de los sacrificios humanos, porque no falta, y lo vas a ver, lo has de haber visto tú, cuando uno le dice a la gente que Israel fue idólatra, en algún momento te dice, no, ¿cómo? Si es el pueblo de Dios, fue el pueblo escogido. O sea, no entienden que fue un proceso evolutivo en el cual el monoteísmo se da hasta muy tardíamente igual. Y dices, es que Israel tenía otros dioses y aparte seguía sus costumbres. No es que Israel era... No, pero sí es que la Biblia te dice que tenían sus lugares de adoración, sus lugares altos, que sacrificaban los hijos como las naciones vecinas, que consultaban los adivinos. Hasta el mismo rey fue y consultó a la adivina de Endor. Entonces hay cuestiones que como que por decir que es el pueblo de Dios, quiere decir que estaba aislado de todo esto. No, al contrario, estaban igual que los demás pueblos. Todo este proceso del monoteísmo se da a lo largo de muchos años, de miles de años, en el cual hasta después de la cautividad babilónica, ellos implementan el monoteísmo absoluto, ¿verdad? O el más férreo posible, donde dicen, ¿sabes qué? Lo que sucedió atrás, bueno, vamos a tratar de borrarlo, maquillarlo, corregirlo, redactarlo de nuevo, y por eso tenemos que después de la cautividad se reedita o se reestructura, se recopila en la Biblia y se presenta ya como un documento monoteísta, pero al estudiarlo de esta manera crítica y estudiarlo, fraccionarlo y dividirlo y estudiar todas sus partes, nos damos cuenta que sigue habiendo ciertos rasgos, que sigue habiendo ciertas facetas donde se nos muestra que Israel no era tan diferente de sus vecinos, que tenían sus cultos en donde ofrecían sus hijos también a Moloch, sino a Moloch, entonces a Yahvé, porque era la deidad que había, y que en algún punto pasaron por eso. Ahí no se les puede culpar, hablo en sentido de decir que eran pecadores, porque simplemente era una evolución normal como en todo ser humano, ¿verdad? Partieron de lo que creían. Nosotros igual cuando somos niños creemos lo que nuestros padres nos enseñan, y eso es algo que explico muy a menudo.
Si yo hubiera nacido chino, creería en los dioses de China. Si hubiera nacido, no sé, en África, pues creería en las deidades de África, o en la India, creería en las deidades de la India, porque eso es lo que mis padres me hubieran inculcado, ¿verdad? Eh, Soy mexicano y en algún tiempo fui católico en mi niñez porque pues esa es la iglesia en la que me llevaban, es el ambiente en donde me enseñaron, y hasta que tuve edad y voluntad, deseo de estudiar, bueno, empiezo a cambiar mi mentalidad. Pues es lo mismo, es un proceso que pasan todos los seres humanos, todas las civilizaciones, todos los pueblos que pasan por ahí, ¿verdad? Ningún pueblo nace con una identidad propia, ni siquiera los israelitas la desarrollaron, y si hasta hoy la conservan, bueno, pues porque pusieron en práctica, pusieron límites, pusieron precisamente estas leyes para proteger y salvaguardar su identidad cultural, ¿no? Eso es lo que nos trata de enseñar la Biblia con todo esto. Porque tú vas al libro de Éxodo o al libro de Levítico y ves que Moisés les dice bien claro que no te mezclarás con otro que no sea tu tribu, y que tendrás las piedras en el campamento y no las moverás del lugar. Entonces habla de límites, habla de reglas, habla de protocolos que definen la identidad del pueblo israelita, ¿verdad? Entonces, por medio de todas estas cosas, ahora podemos decir que Israel es monoteísta, pero no quiere decir que siempre fue así y que todas las cosas fueron de color rosa, ¿no? También hay evidencia de sacrificios humanos, sacrificios de niños, y en nombre de Yahvé igual, ¿sí? O sea, no porque es que Yahvé no podía admitir eso. Bueno, es que tenemos que recordar que al fin de cuentas el escriba o el que redactaba ponía su punto de vista, no lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? La visión fundamentalista, la visión dogmática, obviamente afirma que todo lo que está escrito fue como dictado por Dios, ¿no? Que el escriba escribió lo que Dios le estaba diciendo que hiciera y todo es perfecto, pero no es así. Y esta creencia de que Israel es como este pueblo santo, apartado, que Yahvé lo cuidó de principio a fin, entonces jamás pasó por lo que pasó en los otros pueblos, este sacrificio de niños, la idolatría, esta creencia está. Hay mucha gente que le cuesta comprender todo esto que tú vas explicando de los procesos que vivió este pueblo. Y más aún cuando en la iglesia te enseñan que Israel es el reloj de Dios, que no sé si lo hayas escuchado, sí, ¿no? En la iglesia siempre te van a decir que Israel es el pueblo de Dios y el pueblo escogido y tenemos que orar por Israel. Y yo no digo que esté mal, no, pero si vamos a creer en un Dios que no es, según la escritura te dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace diferencias entre personas, que todos valemos lo mismo para Dios, ¿verdad? Esa se supone que es la mentalidad detrás de todo esto. Entonces, si yo digo que Dios tiene una nación escogida, tiene una nación favorita, entonces estoy haciendo a Dios favoritista también. Y ya Dios no es lo que dice que es, ¿verdad? Ya Dios no se comporta como la misma escritura dice que se comporta, que al fin de cuentas nos vamos a caer en lo mismo. Todo lo que se escribe es la percepción del ser humano hacia la divinidad. Como cuando yo digo, es que Dios es así, así, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pues sí, pero el que lo escribió es porque él pensaba que Dios era así, así. Y en algún punto ellos pensaban que Dios tenía ojos. ¿Por qué? Porque pues, los estaba viendo, ¿qué? Porque lo estaba vigilando. Que Dios tenía mano, porque los estaba salvando. Que Dios tenía pies, porque corría a ayudarles. ¿Sí? O sea, todas estas cuestiones no son más que que se plasma la idea que el hombre tiene sobre Dios, ¿sí? Y la plasma en su escrito y dice cómo le gustaría que fuera Dios, ¿verdad? En realidad, ¿qué sabemos de Dios? No sabemos nada, porque muchos se me enojan y se me dicen, no, es que como si la Biblia dice, ignora lo que la Biblia dice y que te vas a ir al infierno por... No, espérame, es que si hablamos desde el punto de vista filosófico, Dios como ente, como un ente abstracto, porque es un ente abstracto, porque ya desde el momento que es infinito, es algo que no podemos comprender, ¿verdad? Es algo que no podemos asimilar. Y si tratamos de analizar a Dios, si tratamos de razonarlo, de estudiarlo, ¿sí? Como, por eso siempre digo yo que la teología no sirve para nada, porque la teología se supone que trata de estudiar a Dios, y no lo puede hacer directamente, entonces lo hacen directamente a través de las acciones del hombre, ¿verdad? Pero entonces ya no estás estudiando a Dios, estás estudiando a lo que el hombre percibe o cómo el hombre reacciona a la presencia de Dios, ¿no? Que no es lo mismo que estudiar a Dios. Entonces,
a Dios no lo puedes estudiar directamente porque es tan abstracto que nuestro cerebro no lo puede comprender. Más sin embargo, decimos Dios es amor. Entonces yo te voy a decir, ya desde esa aseveración, cuando yo digo que Dios es amor, o que Dios se enoja, o que Dios está airado, ya le estoy atribuyendo yo sentimientos humanos. Totalmente. Y desde ese punto de vista lo estoy haciendo ya imperfecto, porque si Dios es perfecto no se puede ver perturbado por ninguno de estos sentimientos humanos, como el enojo, como el enojo, como la ira, celo, la ira. Inclusive como el amor tampoco, porque el amor también es un sentimiento humano. ¿sí? Claro. Entonces, si nos empezamos a meter, a tratar de analizar filosóficamente a Dios, no lo podemos estudiar, no lo podemos definir ni siquiera, y no podemos saber nada de Él. Entonces, todo lo que tenemos es nuestra idea, cómo nos gustaría que fuera. Inclusive pasa lo mismo con Jesús. Tenemos el Jesús histórico, tenemos el Jesús que probablemente caminó por la tierra y fue un judío y trató de liberar al pueblo de la opresión romana y todo lo que se cuenta de él. Pero al último terminamos con un Jesús idealizado, un Jesús que dice, no, es que Jesús amaba amaba a todos los hombres. Pues no sé por qué dicen eso, cuando le dijo perra a la mujer sirofenicia, o cuando le prohibió a sus discípulos que no fueran por ciudades de gentiles, ¿verdad? Entonces, o cuando le dijo que él venía, específicamente que él venía a las ovejas perdidas de Israel, que su tarea no era con los demás, ¿verdad? Entonces, aún dentro de nuestras afirmaciones más básicas de que Jesús ama al mundo, como dice Juan, es que de tal manera amó Dios al mundo que Dios su hijo unigénito. Ese versículo, pues es una reinterpretación teológica, pero bien extensa y que no tiene ninguna base en un análisis filosófico de Dios, porque te digo, ya si decimos que Dios ama, entonces lo estamos haciendo sujeto a pasiones, sujeto a sentimientos humanos. Entonces es bien difícil tratar de lidiar con algo así, tratar de hacer un análisis crítico de Dios y tratar de definir es que Dios es así. Entonces, a lo único que voy a llegar siempre es a decir, cuando alguien dice es que Dios es así, o sea, es simplemente su percepción, cómo le gustaría que Dios fuera. Si yo digo Dios es perfecto, pues tengo que definir qué es perfecto. Si yo digo Dios es bueno, tengo que definir qué es bueno, porque lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para otra persona. En el caso, por ejemplo, de lo que vemos aquí, había cientos de leyes que fueron dadas por Moisés, en las cuales si un niño era grosero con sus padres, lo tenían que sacar afuera de la tienda y apedrearlo a morir porque podía causar un mayor mal dentro de la tierra, ¿verdad? Entonces, y eso no quiere decir que no la amara. O sea, está medio rara la definición de amor, ¿no? Pero entonces también cuando dices es que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo, entonces Dios quería sacrificios, y si vamos a esa línea de pensamientos, entonces ¿por qué dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Entonces Dios quiere la sangre, Dios necesita sangre, y es verdad lo que dice entonces de que Dios necesita aplacar su ira. Entonces, si Dios está airado, entonces quiere decir que es humano, no es un Dios infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, como lo conocemos hoy en día, como la teología nos lo presenta hoy en día. Entonces, se genera un sinnúmero de contrariedades, de ambigüedades que no tienen respuesta, porque precisamente estamos partiendo de la nada. ¿Sí? Ahora sí que estamos tratando de analizar a Dios sin nada. ¿Por qué? Porque no conocemos nada de Él. Y muchos me pueden decir, no, es que está en todo lo que necesitas saber de Dios, está en la Biblia. No, en la Biblia está lo que los hombres creían de Dios, claro, lo que ellos pensaban que Dios era. Y todo cambia con el tiempo. La prueba la hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Para la tradición yevista, Dios era así, era un Dios más personal. Para la tradición eloísta, Dios era un ente más abstracto, más lejano. Entonces no te le podías acercar, y tal está el caso que en unos pasajes dice que Moisés hablaba con Dios como cualquiera habla cara a cara con su compañero, mientras que en otros pasajes dice que nadie jamás ha visto a Dios, ¿verdad? Y en otro pasaje Dios se le presenta y come con Abraham. Entonces, ¿cómo reconcilias todos esos puntos de vista? Porque al final de cuentas
cada quien ponía su percepción de lo divino. Y esa misma teofanía que muestra la Biblia, de este Dios presentándose a este ser humano, en el caso de Yahvé, cuando conversa con Abraham, da pie a hoy en día malinterpretar todos esos pasajes y muchos líderes de las iglesias sentirse con ese derecho de conversar con Dios. Dios me dijo que hoy yo les revelara esto. Dios me dijo esto otro, porque ven a través de la Biblia estas charlas de Dios con los hombres. Entonces, estos líderes en oraciones sienten que hablan con Dios y sienten una respuesta de parte de Dios que finalmente es su respuesta propia. Y es que acuérdate que, te voy a dar la respuesta a esto con una cuestión. Acuérdate que la Biblia como canon, y hablo de la Biblia completa, incluyendo no la Biblia hebrea, sino el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, surgió con la necesidad de establecer un control. Sí, de nuevo, o sea, y si lo digo es porque la historia lo muestra. O sea, cualquiera que me diga que no es cierto, mejor póngase a estudiar la historia y vea desde los concilios de Constantino cuál fue la necesidad que orilló a crear un texto sagrado, un único texto sagrado. ¿Por qué? Porque si tenías un texto gnóstico que varios seguían y tú tenías un texto cristiano que obedecía a las escrituras de Pablo y otros lo seguían, pues había gente que no podías controlar porque unos creían algo diferente de los de otros. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, aquí tienes que seguir una sola línea. Inclusive el debate tan sabido de la Trinidad contra los universitarios, ¿verdad? Unos dicen que Dios es trino y otros dicen que Dios es uno solo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el emperador Constantino? ¿Saben qué? Aquí se me ponen de acuerdo. No importa quién sea, pónganse de acuerdo y dejen un solo libro. Dejen los libros que se van a necesitar y los demás que hicieron, los quemaron. ¿Y qué hicieron a los que seguían las enseñanzas de Dios? Los persiguieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representaban un peligro para el control. Entonces, este libro se establece como una forma de control. Hablo en nivel religioso. Como la guía para un imperio, porque no estamos hablando ya de un pueblito de Jerusalén en el cual estaba dominado, no, estamos hablando de que se hizo para controlar un imperio. Y la historia nos muestra que se sacó ventaja precisamente de la manipulación de este libro. Entonces, cuando llegas tú al favoritismo, otra vez regresando al favoritismo, es que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Entonces, tú vas con un judío y te dice, sabes que tú eres un gentil, quítate de aquí, o sea, tú no tienes entrada con nosotros, porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Entonces ya hay una separación, ya hay una clasificación, ¿sí? Y ahora, si tú tienes, con el caso de los cristianos, tienes ahora los pastores, o los apóstoles, ministros, lo que sea, de los profetas que le llaman hoy en día, que dicen, es que yo tengo una conversación con Dios y Dios me reveló. Entonces te da un estatus, te da un nivel en el cual los demás no tienen acceso, igual que los sacerdotes. Los sacerdotes, no cualquiera entraba en el lugar sagrado. Acuérdate que nomás entraba el sumo sacerdote y una vez al año. Entonces, ¿qué es lo que le daba a los sacerdotes estas cualidades? Le daban poder, le daban dominio sobre los demás. ¿Por qué? Porque venía la gente con sus animales cargados de sus pecados, de todo lo que habían hecho y decían, aquí traigo mi ofrenda para que Dios me perdone. Y le entregaban el buey, o compraban un buey de los mismos que vendían los sacerdotes. Y estos llevaban el buey a sacrificar y lejos de sacrificarlo lo metían al establo y lo volvían a vender otra vez, así una y otra vez. Entonces, estamos hablando de un control y de una manipulación, que es lo mismo que se da hoy en día en las iglesias, en algunas, no todas, ¿verdad? Porque está la iglesia, de esas iglesias de pueblito en donde el pastor en realidad quiere de alguna manera servir a Dios y quiere hacer obras para que la demás gente sea bendecida, ¿no? Claro. Bajo su es que en esos pueblitos, en esa parte donde está la necesidad y realmente está ese corazón de querer agradar a este Dios y querer el bien para la ciudadanía, para la gente de ese pueblo, entre más va aumentando como el estatus social, comienza este negocio. Pero yo no dudo que en estas poblaciones bien pobres está ese corazón generoso de querer servir. Sí, y en algún momento todos eran así, y lo vamos a ver aún en el texto bíblico, cuando Saúl fue nombrado rey. Saúl ni quería ser rey, según el texto, ¿verdad? Y cuando fue rey, en realidad quería hacerlo bueno delante de Dios y quería obedecerlo, pero ¿qué pasa con el paso del tiempo, con el poder, con el enriquecimiento, con la autoridad?
se empieza a corromper, que es lo mismo que pasa con el ser humano en todos los En la política, en muchos ámbitos. Exactamente. Una persona, tú la puedes conocer y es la persona más amable del mundo, es la persona más entregada por los demás, pero cae en un puesto de política, decir por la política, por ejemplo, donde empieza a subir de nivel, empieza a se le da un cargo y luego llega a ser presidente o un mayor de un pueblo o de un estado o inclusive de un país, y es otra persona completamente diferente que ya cambió su perspectiva de las cosas, ¿no? Cambió sus reglas morales, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con la gente. El poder eclesiástico o el poder religioso corrompe, y fue lo mismo que le pasó a los sacerdotes en los tiempos bíblicos. Por eso los profetas se levantaban contra los sacerdotes, porque denunciaban sus atrocidades, denunciaban sus injusticias, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. De Dios no conocemos nada, porque todo lo que hay lo ha hecho el hombre, lo ha establecido el hombre, y lo ha hecho para su propia conveniencia en el momento que ha necesitado y a sus propios intereses, ¿no? Entonces, exacto, si no entendemos eso y decimos, no, es que la Biblia, Dios dice en su palabra, si te avientan la regla y que la mujer debe callar en la congregación y que la mujer no puede hablar y que la mujer no puede enseñar y todas las cosas que se escribieron, que Pablo escribió, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, si lo sacas fuera del contexto histórico, o sea, lo sacas fuera del contexto cultural, y lo haces una regla que no tiene ninguna razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Pues simplemente porque convenía los intereses de la persona que lo hace. Entonces, se convierte en una secta, se convierte en una manipulación, se convierte en alguien que dice lo que se hace o no se hace en base a su interpretación personal de la escritura, de la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es la razón de que en estos estudios nosotros nos despojemos de todas las creencias, de todos los dogmas que hay, no solamente ya sea cristiano, metodista, bautista, X denominación, lo que sea, que los dejemos a un lado para ver la Biblia como un simple texto, porque podemos ver lo que hay detrás de ello. Porque si no, entonces yo tengo que forzar, si yo tengo mi creencia dogmática, tengo que forzar el texto a que diga lo que mi creencia dice, y ahí ya perdemos toda la objetividad. Ahí ya no sirve de nada, estoy estudiando, porque cualquiera que le quieras enseñar y te va a decir, no, es que tú estás malinterpretando, estás usando lo clásico, y te dicen, no usas el contexto porque creas un pretexto, ¿no? Entonces, que ni siquiera saben lo que quiere decir, ¿no? Entonces, cuando nos despojamos de todo eso y tratamos de analizar la Biblia desde un punto de vista literario, crítico, sin darle ningún peso religioso, porque en realidad no tiene peso religioso la Biblia. La Biblia es un libro de la historia de un pueblo, y la relación de ese pueblo con su Dios, ¿sí? Y el Dios ese es un Dios local, ¿sí? Además, me refiero a la Biblia después se evoluciona el pensamiento, de alguna manera se convierte en un Dios general, pero no es hasta que es tomada por el emperador y se convierte en una estructura globalizada, ¿sí me entiendes? Porque ¿qué hubiera sido el pueblo judío si la Biblia no hubiera sido tomada como un libro de guía? Pues te hubiera perdido, ya inclusive hasta tú sabes muy bien, cuando hemos estudiado el hebreo, que era una lengua casi muerta, y ya casi ni se hablaba, o sea, entonces resurge precisamente por esta cuestión de la historia, y toma una relevancia que no tenía antes, ¿no? Claro. Pero todos los que no saben eso, los que ignoran eso, piensan que la Biblia es palabra de Dios y lo que está ahí es porque Dios lo dijo y nadie lo puede mover. Hace días estaba viendo el papiro, uno de los papiros del libro de los muertos, donde dice Ra, que dice yo soy la resurrección, y luego habla de ciertas palabras que se identifican con los dichos de Jesús, ¿no? Y lo leíamos y le decía yo a la persona que le estaba explicando que muchas de lo que están en el Nuevo Testamento como palabras de Jesús, historias que Jesús cuenta, las parábolas, muchas tienen paralelos en la cultura egipcia, y tú lo has visto con las entrevistas de Yogar y Puyol. Quizás no sea como él sostiene que sea palabra por palabra, pero sí hay muchos paralelismos que están de manifiesto. Literatura comparada, en el Nuevo Testamento, sí. Y claro, que están ahí, y que tú al ignorarlos, o la persona cuando los ignora, pues piensa que son palabras originales de Jesús.
Claro. Muchos de los dichos de Pablo son dichos de filósofos que vivieron 200 años antes que él, ¿sí? Entonces que Pablo los conoció, los estudió y luego los aplicó y los dijo, y ya se quedaron con palabras de Dios, pero ya existían desde antes en otra cultura, en una cultura griega, en una religión que ni siquiera era el judaísmo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta de que en realidad de Dios no conocemos nada, y tenemos que partir o hacerlo, hacer a un lado ese postulado de que, o axioma de que la Biblia es la palabra de Dios, y para poder interpretar o para poder entender lo que realmente está tratando de decir. Exacto. Bueno, el hebreo que se habla hoy en día, el hebreo moderno, gracias a Eliezer Ben Yehudá es que se habla, porque él hizo como revivir este hebreo comenzando por los hijos, educando a sus hijos en este nuevo idioma y luego comenzó a transmitirse. De lo contrario, no existiría hoy en día el hebreo, porque fue una lengua muerta donde exacto, por muchos años. Así es, y que gracias a que de alguna manera formó parte de la religión católica, en el sentido de la base del fundamento, ¿no? Es que hasta nuestros días ha llegado la Biblia hebrea. Si no, pues estaría solamente restringida a los judíos, ¿no? Claro. No tendría nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces cada civilización tiene sus textos sagrados y cada civilización para ellos son palabras de sus dioses, ¿no? Sí, es como lo que pasó con Ugarit. Al momento que en 1928 se encuentran todas estas tablillas de arcilla, podemos saber qué creía la gente, cuáles eran sus rituales, sus dioses. O sea, en aquellos años eso estaba enriquecido en cultura y era algo vivo. Y mira, es triste que cuando hay estos hallazgos, como los hallazgos de los Royal Qumran, como los hallazgos de Nag Hammadi, los libros de Nag Hammadi, como los hallazgos, ¿no? de las tablillas de Ebla, todo lo que se encuentra, es triste que a fuerza lo quieran hacer, forzar para que verifique la historia bíblica, porque le pierdes todo el sentido que puedes aprender, como tú dices. Lo único que nos indican esos textos es lo que la gente creía en ese momento. Ajá. Y sea o no sea compatible o que esté alineado lo que la escritura dice, pues no te está confirmando que la Biblia sea la única verdad. Simplemente estás dejando saber que se creía en ese punto en la historia. Claro. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando explico, es que Israel era idólatra en cierto punto en la historia. Es que Israel hacía esto en cierto punto en la historia, porque por algún momento pasaron y hicieron esas cosas, ¿sí? Que ya no se hacen, que no significa que nunca se hicieron, y no significa que siempre pensaron igual. Entonces, en nosotros decir, es que Israel es el pueblo escogido de Dios, pues si decimos que Dios no tiene acepción de personas, no hay ningún pueblo escogido. Es como los cristianos calvinistas que creen en la predeterminación, ¿ah? Y luego se levantan los otros y decir, no, es la que predestinación, no sí. Sí, entonces, te digo, son simples puntos de vista del hombre, son percepciones del hombre, porque de Dios no sabemos absolutamente nada. Y claro. es triste en el sentido, para aquellos que no están dispuestos a asimilarlo, pues les crea una disonancia cognitiva grandísima, claro, ¿no? Porque entra en crisis su fe y que en algún momento todos pasamos por ahí. Yo también cuando empecé a ver y me di cuenta que me quitaron el tapete de la fe, pues se me movió todo, porque todo lo que yo había creído por 30 años, me doy cuenta de que en realidad mi perspectiva estaba mal enfocada, ¿no? Pero cuando lo aceptas y cuando realmente tomas el sentido que es, y te digo, no es decir que la Biblia es mentira, esa aseveración es incorrecta. No se trata si la Biblia es mentira o verdad. No podemos emitir un valor de juicio. Es que muchos han creído eso. Si yo he leído por ahí comentarios, no, es que Edgar nos dice que todo es mentira. No. No. Y yo siempre te los he dicho aquí, o sea, no podemos emitir un juicio de valor en muchas de las cosas porque no se trata de si está bien o está mal. Hay una enseñanza que está ahí moral por la cual fue escrita y esa es la que debe de prevalecer, independientemente si los relatos son históricos o no, independientemente si existió Moisés o no existió, si existió Noé o no existió, eso sale sobrando, porque lo importante no es que hayan existido, no, sino la enseñanza moral que queda detrás de ahí, ¿sí? Porque todo fue escrito con un propósito moral.
Y me imagino que en aquellos años donde se escribían estos textos, tampoco estaban con esa mentalidad. No, ellos sí existieron. Ellos lo escribían como relato, como cada pueblo lo hacía. Así es. Y aparte, las costumbres, las tradiciones varían y lo que era ético en algún momento no tiene por qué ser ético hoy en nuestros días. Es decir, si para muchas personas hoy no es ético, digamos, el incesto, por ejemplo, ¿sí? La relación entre La familiares, poligamia. o la poligamia, o no sé, cualquier cuestión de índole sexual, pues vete a la historia y te vas a dar cuenta que en un momento fue perfectamente normal y Claro, que nadie se escandalizaba por eso y que nadie pegaba el grito en el cielo y que exacto. nadie levantaba la voz y decía, es que esto está condenado por Dios, ¿no? Porque en algún punto era perfectamente normal. Después cambiaron las perspectivas, evolucionaron puntos de vista y cambió la normativa ética, cambió todo esto. Entonces, no quiere decir que lo que hoy es ético, tampoco quiere decir que lo que hoy yo considero ético, anteriormente era ético, ¿no? Claro. Cada cuestión tiene su lugar en tu historia. Por eso le mencionaba la vez pasada que la frase que dice que tienes que conocer su sitio y o sea, su situación en la historia, en su contexto histórico-cultural, ¿no? Para saber cómo reaccionar ante tal o cual situación. Claro. Imagínate mi esposo en este tiempo teniendo las concubinas de Salomón. Pucha, que sería feliz. Necesitaba muchas vitaminas. No, pero mira, ahorita que estaba estudiando, porque sigo leyendo el libro de Sabino Teobal, y o sea, está buenísimo el libro, porque te explica, en realidad, la tesis de ella es bien clara. Sara era la matriarca y en la edad cuando se relató esa historia, las que gobernaban eran las mujeres. Y después, cuando se instituyeron el patriarcado, precisamente se dio un giro cultural y ahora el hombre pasó a ser la cabeza de la familia. Pero muchas de las cosas que escriben en Génesis de la historia de Sara y Abraham sí te dan base para creer que Sara era la encargada de todas las cosas. Porque, por ejemplo, cuando le da cuando le da Sara a su sierva, que era no era su esclava, no era esclava, era su sierva, porque había una diferencia entre sierva y esclava. Le da a la sierva a Abraham y luego concibe a Ismael. Y la primera vez que se enoja y se va, corre a Agar, bueno, Agar se va por su pleito con Sara, y cuando Dios le dice, regrésate y ponte sumisa a tu ama, ahí se cree que se pasó de ser su sierva a ser su esclava, ¿sí? Porque piensan que se le puso una marca como esclava. Y ahora, cuando la segunda vez que ya nace Isaac, nace el heredero, y se burla a Ismael de Isaac y lo ve Sara y la corre y le dice a Abraham, córrela porque no va a heredar con mi hijo. Y la única manera que la pudiera correr es que fuera su esclava. Entonces, hay un documento legal de Sumeria donde narra precisamente esta cuestión y le dice qué hacer cuando sucede ese caso. Y precisamente por ahí, déjame ver si lo tengo. Mira, es un documento que dice en su inciso número 25, dice, si un hombre se casa con una esposa, hay que recordar que esa es una ley sumeria, no tiene nada que ver con los israelitas, es una ley sumeria. Dice, si un hombre se casa con una esposa y ella le da un hijo, y el hijo vive, y la mujer esclava también le da un hijo a su amo, el padre debe de liberar a la mujer esclava y a su hijo para que no tenga que dividir la herencia. ¿Sí? Este es la vamos a subir, este documento te lo voy a pasar para que lo subas ahí. Es un documento sumerio acadio, que es anterior inclusive este documento a el Código de Hammurabi. ¿Está en español? Lo tengo en inglés y parece que sí lo tengo en español. No, Apiádate de los que no hablamos inglés, por favor. Tengo uno cortito que te lo voy a traducir en español y te lo voy a mandar. Se llama el Código de Lipit-Shtar, ¿sí? Así se llama, Código de Lipit-Shtar. Y ese, en sus incisos, considera varias de las cosas que Sara dijo, y de hecho, en algún punto se hace la comparación palabra por palabra de lo que dice el texto en hebreo contra el código y coinciden exactamente a la perfección.
Entonces quiere decir que Sara utilizó este código, o la historia al menos dice que Sara utilizó este código para lo que le dijo, cuando le dijo, corre a las siervas, porque ella no heredará, el hijo de ella no heredará con mi hijo. Estaba basando en este documento, es un documento sumerio. Entonces, sí hay mucha evidencia de fondo que apoya esa teoría de que en realidad Sara era una matriarca. Y luego viene la otra contraparte que te dice que puse ahí al final del escrito que mandé, donde se analiza la cuestión de que si Sara en realidad era una forma de Ashera y que su nombre coincide o es derivado haciendo un análisis del lenguaje o del alfabeto de los pictogramas con el nombre de ella, con el nombre de Ashera y coinciden, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que están, que son teorías igual, porque nunca vamos a encontrar, o al menos está muy difícil que encontremos la realidad. Es como querer encontrar el documento Q, o como si el día de mañana pudieras encontrar la fuente J o la fuente E. O sea, son cuestiones, son argumentos que se generan teóricos, ¿verdad? Unas hipótesis, entonces, que explican ciertas preguntas, que explican ciertas cuestiones. Entonces, eso es lo que no debo de perder de mente. Mira, porque hay mucha gente que le explica y dice, no, eso no prueba nada. Pues igual la fe tampoco prueba nada. La fe la aceptan nomás porque dices creo y ya. Para tú creer algo no necesitas ningún argumento. Si tú dices Jesús resucitó, ¿lo crees o no lo crees? Nada más es por fe, lo crees. O sea, no. Si tú necesitas pruebas para que demuestren que Jesús resucitó, antes ya no es fe. Claro. Si tú necesitas pruebas, como dice Raúl Méndez, y lo cito textualmente, que dice, si tú necesitas pruebas para comprobar la existencia de Dios, entonces ya no es fe eso. ¿Ah? Porque la fe simplemente es creer. Porque sí, sin ningún argumento. Entonces, tú presentas todos esos argumentos, las teorías que hay detrás de ellos, las investigaciones, y dices, no, eso no prueba nada. Pues, oye, si no necesitas pruebas para creer que Jesús resucitó, pues el perdido considera estos argumentos, ¿verdad? Que son históricos y sí hay pruebas de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, mucha gente espera encontrar, o como lo que le dices es que, te dicen, no, es que el Enuma Elish, el Génesis no es una copia del Enuma Elish porque esperan ver palabra por palabra. No, eso no existe. Y no comprenden que en Babilonia no se tiene el mismo conocimiento, la misma creencia con los mismos dioses que en Israel. Entonces no vas a ver en el pueblo de Israel hablando sobre esta inundación, metiendo a los dioses de ellos, o sea, imposible. Claro, y aún así, en aquella lección les expliqué cómo el primer versículo de Génesis hace referencia al pleito que tuvo, a la pelea que tuvo el Marduk con Tiamat, ¿no? O sea, en el cual el viento que dice Génesis y el viento el espíritu, bueno, el viento de Dios se movía sobre las aguas, hace referencia a la característica de Marduk, de que era el dios de los vientos, el dios de la tormenta que sopla dentro de la boca de Tiamat y destruye el caos, ¿no? Así el viento de Dios se movía sobre las aguas, sobre el caos que representa Tiamat. Hay paralelismos, o sea, y la intención de un paralelismo no es una copia de palabra por palabra, la idea plasmada en otro contexto, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que entender eso. Cuando uno les habla y le dice, mira, esta es una teoría de pensamiento, esta es una línea, esta es una hipótesis, eso es imposible de probar, a lo mejor día de mañana se encuentran otra prueba que la desmienta o que le dé más peso a otra teoría, perfecto, se adopta, no hay ningún problema. Claro, es cuando Gregorio del Olmo en esta conferencia de Job habla sobre el hipotexto, este fondo del texto del que se nutren otros textos. Así es, sí, exacto, y es lo mismo que uno hace cuando lees, cuando analizas críticamente. El análisis crítico, el análisis textual es precisamente ver la idea detrás del texto, y muchas veces ese texto son 2 o 3 palabras nada más, y quieres ver la idea que está detrás de esas 2 o 3 palabras, y formulas toda una teoría, toda una hipótesis en base a 2 o 3 palabras. Claro. Y luego viene alguien y te dice, no, es que eso no prueba nada. Pues espérame, es que ni siquiera tienes la idea de cómo funciona esto. La crítica textual es precisamente tratar de formular una idea en base a un párrafo, en base a una línea, en base a una palabra muchas veces. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y te vas, investigas, y cuál es el sentido, por qué se usa esa palabra, por qué no se usa otra, cuál es, si yo le quiero, si tú lo has visto, cuando queremos traducir del hebreo al español, tienes que considerar un mundo de palabras posibles y escoges una en base al que dices tú, para la idea que se quiere transmitir, esta es la que mejor le queda. Claro, para la sintaxis del texto. Sí, entonces todas estas cuestiones, pues alguien que no estudia y tú se las presentas, te va a decir, no, está loco, no me puedes probar nada. Y esperan, o sea,
no sé qué quiere, no se trata de probar o no probar, simplemente es una línea de pensamiento, es una línea de investigación que es tan válida como cualquier otra. Si un catedrático la postula, como dije la vez pasada, no es nomás porque se le vino a la cabeza y dijo, voy a postular, no, es porque para antes de sacarla a la luz, porque sabe que otros académicos lo van a tratar de destrozar o lo van a tratar de tumbar su teoría, pues tiene que analizarla, formularla y ver que se sustente bien y luego la lanza y dice, esta es mi teoría, esto es lo que yo creo. Y la va a defender porque dice, la estoy basando en esto y esto, ¿no? Y hace un libro al respecto y lo lanza. Pero no es algo que se le ocurrió la noche a la mañana y ya, lo pongo porque sí. Está bien llamativo esto de Agar, una lectura ligera, siempre se te presenta Agar como esclava, pero esto de que en un primer momento es sierva y luego cambia con el proceso. Y luego la deja libre, precisamente, la razón por la cual Sara le dice que la deje ir es para que le dé su libertad, porque al darle la libertad y que ya no se esclava, ya no tiene derecho a la herencia. Claro, porque incluso en Gálatas se le menciona como esclava, cuando se hace la comparación entre la libre y la esclava, que es Sara y Agar. Así que Pablo hace el hijo de la esclava, el hijo de la libre. Ajá, claro. Así que está buenísimo esto que nos enseñaste. Sí. Bueno, pues hasta aquí con el tema de hoy. Te digo, voy a mandarte el libro, el arte el que vimos de Robert Altar, y te voy a mandar también, voy a traducir el código el Lipistar. Y fíjate que es un código, me llamó la atención mucho porque fue escrito alrededor del 2000, antes de la era. Pero hoy en día se usa en las escuelas de leyes de Estados Unidos. Se analiza este código. Buenísimo. Y te digo porque lo saqué precisamente de un profesor de una materia de leyes, ¿sí? Y se analiza este código por sus implicaciones legales. Y muchas leyes están basadas todavía en este código, aparte del de Hammurabi. ¿Sí? Buenísimo. Es interesante. Interesante. La vez pasada aprendí que, bueno, esto es de Egipto, sí, pero Tutmosis III, la preparación para la guerra se utilizaba actualmente en un montón de países, porque era tan buena, imagínate, del Reino Nuevo, pero era tan buena la preparación de todos los guerreros que actualmente se utilizaba. Y yo que como, impresionante, o sea, prácticas o leyes tan antiguas antes de la era común que hasta nuestros días puedan ser vigentes, o sea, se puedan, quizás no vigentes, pero nutrir de ellas, aprender de ellas para poder llevarla a cabo de cierta manera. Sí, así es. Y a pesar de que todo el mundo, y digo, cada vez que hablo así, intento no meterme en el problema, pero a pesar de que todo el mundo tiene a Israel como que, espérame, Israel aquí lo voy a traer en una bandeja de oro y de plata. Claro. No, yo no, cualquier país es digno, ¿sí? Claro. Tanto, y te digo, no me quiero meter en problemas, pero es tan digno Palestina como Israel, así de sencillo, ¿sí? Los dos cada país tiene derecho a existir, ¿verdad? Pero Israel no proveyó casi nada. O sea, hoy se le da mucho énfasis que los científicos israelitas son los mejores, que los filósofos judíos son los mejores, y no duro que sea así, pero de Israel no viene nada original. Israel tomó de todos lados, de todas partes, tomó prestados y luego lo modificó y lo implementó. Pero, por ejemplo, en día de hoy seguimos utilizando el sistema de medición del tiempo sumerio, porque ellos inventaron el minuto, el segundo, las horas, los días de la semana, ¿sí? Entonces, ese sistema se sigue implementando. Muchos, como te dije, códigos legales aún son válidos hoy en día. Cuando ves el libro de Samuel Kramer, escuchas la historia del está registrado el primer pleito legal de una mujer que fue acusada de asesinato y se registra en las tablillas sumerias, el juicio completo, así como hoy hay un escriba que está en la corte escribiendo todas las palabras que se dicen dentro del juzgado. Así los sumerios tenían en tablillas lo que tienen registrados su juicio. Entonces te das cuenta de que son actuales. O sea, es una civilización que estamos hablando de que 3.000, 4.000 años y es tan actual como la de hoy, ¿verdad? Como cualquier civilización de hoy en día. Entonces, digo, los judíos podrán ser muy buenos en muchos aspectos, pero no era nada original de ellos, ¿verdad? No quiere decir que les quite el mérito, pero tampoco es la única nación. O sea, hay muchísimas naciones, ¿no? Cada nación tiene sus
aportes que da la ciencia o a diferentes disciplinas, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos, Edgar. Hasta la próxima semana. Mañana subimos este video, ¿cierto? Ajá, ok. Y seguimos la próxima semana con la historia de Jacob. Ajá, con la tercera, sí, de esta lección número 6. Así es. Nos vemos, gracias a los amigos.